Jesus is risen. Jesús ha resucitado. Ha resucitado en verdad. Aleluya. So today we celebrate the greatest day in human history. It's the day that death lost its power and hope was reborn. Over the past 6 weeks here at Tabor, we've been walking through a series called Hostage, where we've explored the many things that can hold us captive. Hoy celebramos el día más importante de toda la historia de la humanidad. El día en que la muerte perdió su poder y renació la esperanza. Durante las últimas 6 semanas hemos estado explorando la serie que estaba titulada con nombre Rehén, donde hemos explorado las muchas cosas que nos pueden mantener cautivos. So we went over fear, bitterness, worry, addiction, anger, and lies. But today we conclude the series not with a whisper, but with a shout. Death is defeated. The hostage is free. And we pray that all the hostages would be free. Estuvimos viendo en estas semanas acerca del miedo, la amargura, la preocupación, las adicciones, la ira y las mentiras. Pero hoy concluimos la serie no con un susurro, sino con un grito. La muerte ha sido derrotada. El rehén es libre. Esperamos que todos los rehenes sean libres en este día. So the fear of death holds us all. Why? Because death is the great equalizer. It doesn't matter how rich or powerful or prepared you are, it comes for us all. For many, the fear of death is subtle, a lingering anxiety, a need to control as we look and seek for the fountain of youth to chase away that sense that our bodies are aging. El miedo a la muerte nos atrapa a todos. La muerte es el gran ecualizador. No importa si eres rico, si eres poderoso, preparado o seas no alzo a todos. Para muchos el miedo a la muerte es sutil, una ansiedad persistente, una necesidad de control mientras buscamos la fuente de la juventud que nos ayude a ahuyentar la sensación que nuestros cuerpos tienden a envejecer. It looks like a subtle sense of dread that surfaces at funerals or in hospital rooms. But you see, for others, the fear of death can be paralyzing. The enemy has far too long used this fear to keep us small, silent, and spiritually stuck. La muerte parece una sutil sensación de temor que surge de los funerales o de las habitaciones del hospital. Pero para otros, este miedo a la muerte es paralizante. El enemigo lo ha usado para mantenernos pequeños, silenciosos y espiritualmente estancados. Fear is a highly effective motivator. It skews our judgment and makes us willing to do all sorts of things to get the fear to go away. You see, the fear of other leads us to a dehumanization of people. So that if you're not part of that other group, then you're not going to get angry when something happens to them. El miedo es un motivador muy efectivo. Distorsiona nuestro juicio y nos hace dispuestos a hacer todo lo posible para que desaparezcamos. El miedo a otros lleva a la deshumanización de la persona, de modo que si no formas parte del otro, no te enojarás cuando le suceda algo. So when fear leads to sinful choices, and sinful choices lead to death, a separation from God, the very thing that we were trying to avoid, it's ironic. The sin that we use to avoid death produces the death that we fear. El miedo lleva a tomar decisiones pecaminosas y a las decisiones pecaminosas conducen a la muerte, a la separación de Dios, justo lo que intentábamos evitar. Es irónico, el pecado que usamos para evitar la muerte produce la muerte que nosotros tenemos. So we make 3 errors in our attempts to escape from sin and its deadly impact. We focus on the sin instead of identifying what we're afraid to lose. We focus on our fear, and we ignore the basic problem, the lies responsible for our fear. Cometemos 3 errores en nuestros intentos de escapar del pecado y su impacto mortal
nos centramos en el pecado en lugar de identificar lo que podemos perder. Nos centramos en nuestros miedos e ignoramos el problema fundamental, las mentiras responsables de nuestro miedo. From Hebrews chapter 2, verse 15, it says that Jesus came to free those who all their lives were held captive by a fear of death. That's what this whole series was about, those captors holding you back. But here's the good news. Easter changes everything. El libro de Hebreos capítulo 2, verso 15, dice que Jesús vino a liberar a quienes toda su vida estuvieron cautivos por el temor de la muerte. De eso se ha tratado toda esta serie, rehenes. De esos captores que te retienen, pero la Pascua lo ha cambiado todo. From the gospel passage from Luke chapter 24, we find the women who were on the way to the tomb. They expected to find death, but it wasn't there. They came expecting to find the body. They came prepared to continue to mourn. En nuestro pasaje de hoy de Lucas capítulo 24, las mujeres se dirigían al sepulcro. Esperaban encontrar la muerte, pero no estaba ahí. Llegaron esperando encontrar el cuerpo. Llegaron preparadas para seguir llorando. But what they found was something that no one expected. The stone was rolled away, the body was gone. And then those heavenly messengers say the game-changing words, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, he has risen." Pero lo que encontraron fue algo inesperado. La piedra fue removida y el cuerpo había desaparecido. Y entonces esos mensajeros celestiales dijeron estas palabras que cambiaron el juego. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. So when we look at the text again, Luke tells us on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and they went to the tomb. These women loved Jesus deeply. Repasemos el texto de Lucas que nos dice, el primer día de la semana, muy de mañana las mujeres tomaron las especies aromáticas que habían preparado y fueron al sepulcro. Estas mujeres amaban profundamente a Jesús. They followed him, they served him, and now they've come to honor him in death. But they came with spices, not faith. They came to preserve a corpse, not witness a resurrection. Lo habían seguido, lo habían servido y ahora venían a honrarlo en la muerte, pero vinieron con especies, no con fe. Vinieron a preservar un cadáver, no a presenciar una resurrección. But when they arrived, they found the stone rolled away from the tomb. When they entered, they did not find the body of Jesus. Imagine the confusion, the shock, the panic. Their world had already fallen apart on Friday. And now this. Pero cuando llegaron, hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Imagínense la confusión, la conmoción, el pánico. Su mundo ya se había derrumbado el viernes y ahora se encontraban con esto. Then Luke writes, while they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He's not here, he has risen." Luego, Lucas escribe, mientras reflexionaban sobre esto, de repente 2 hombres con ropas resplandecientes se presentaron junto a ellas. Asustadas las mujeres, se postraron rostro en tierra, pero los hombres les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Él ha resucitado. That question, why do you look for the living among the dead? It's a wake-up call not just for these women, but for us. How often do we return to places of death looking for life? How often do we seek peace in old patterns, hope in broken systems, healing in empty tombs? Esa pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es una llamada de atención no solo para las mujeres, sino para nosotros. ¿Con qué frecuencia regresamos a lugares de muerte buscando vida? ¿Con qué frecuencia buscamos paz en viejos comportamientos?
esperanza en sistemas totalmente rotos, sanidad en tumbas vacías. Then the angels reminded them of Jesus' words. Remember how he told you while he was with you in Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. And then they remembered his words. Entonces los ángeles les recordaron las palabras que dijo Jesús. ¿Recuerdan lo que él les dijo estando con ustedes en Galilea? El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces recordaron sus palabras. You see, the memory is the thing that sparked their faith. What Jesus said now began to make sense. The resurrection reframed their grief. The resurrection of Jesus is not just a symbol of hope, it's the source of it. It's not a myth, it's not a metaphor, it's a miracle, and it changes everything. El recuerdo de esas palabras que dijo Jesús despertó en ellas la fe. Lo que Jesús dijo ahora cobraba sentido. La resurrección redefinió su dolor. La resurrección de Jesús no es algo simbólico de esperanza, es la fuente de ella. No es un mito, no es una metáfora, es un milagro y lo cambiaría todo. See, the women were the first evangelists, running to tell the disciples what they had seen. This is what Luke said. He said, "But they did not believe the women, because their words seemed to them like nonsense." I think I have an inserted joke here about not believing women, even though they were the first evangelists. Estas mujeres fueron las primeras evangelistas, corriendo a contarles a los discípulos lo que habían visto. Lucas dice, pero no les creyeron porque sus palabras les parecían disparate. Añadan un chiste sobre no creo en las mujeres, a pesar de ser las primeras evangelistas. So even Peter, when he finally got to the tomb and he looked in and he saw the strips of linen lying there, and it says that he went away wondering to himself what had happened. Do you notice Easter doesn't begin with certainty, but it begins with wonder. But that wonder quickly turns to witness because the empty tomb demanded a response, and it still does. Incluso Pedro, cuando corrió al sepulcro y miró dentro, vio las vendas tiradas solas y se fue preguntándose qué había sucedido. La Pascua no comienza con certeza, sino con asombro, pero ese asombro rápidamente se convierte en un testimonio. La tumba vacía existía y había una respuesta, y aún lo hace. So in our first reading from 1 Corinthians, Paul puts it perfectly. He says, "Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed." Pablo lo expresa perfectamente en el libro de 1 Corintios, capítulo 15. Escuchen, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque sonará la trompeta, los muertos resucitarán imperecederos y nosotros seremos transformados. So the resurrection is not just about Jesus rising, but it's about what the resurrection unlocks for us. Paul paints the picture of transformation. Death doesn't get the final word. Our broken bodies will be raised imperishable. La resurrección no se trata solo de la resurrección de Jesús, sino de lo que su resurrección nos revela a nosotros. Pablo describe esta transformación. La muerte no tiene la última palabra. Nuestros cuerpos quebrantados resucitarán imperecederos. So what is perishable will be clothed with the imperishable, and what is mortal will be clothed with immortality. You see, it's not just poetic, it's a promise. Lo perecedero se vestirá de imperecedero. Lo mortal se vestirá de inmortalidad. Esto no es solo un poema, es una promesa.
Then comes the declaration from Paul. He says, death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Luego viene la declaración. La muerte ha sido absorbida por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. But Jesus fulfilled the law and paid the price for sin. So death, this thing that once ruled over us, has been declawed and dethroned. The grave that once terrified us is now just a doorway. Pero Jesús cumplió la ley y pagó el precio del pecado. Así, la muerte, esa cosa que una vez nos dominaba, ha sido desgarrada y destrozada. La tumba que una vez nos atemorizaba, ahora solo es una puerta. So Jesus didn't just defeat death for himself, he defeated it for us. The resurrection is the receipt that says the payment for sin was accepted, and now death has lost its grip. Jesús no solo venció a la muerte por sí misma, la venció por nosotros. La resurrección es el recibo para confirmar que se aceptó el pago por el pecado y ahora la muerte ha perdido su control. So it means that the resurrection is not just a past event, but it's a future reality and a present power. We live with the assurance that death is not the end. We live in the confidence that resurrection life begins now. Esto significa que la resurrección no es solo un evento pasado, sino que es una realidad futura y un poder presente. Vivimos con la seguridad de que la muerte no es el final. Vivimos con la confianza de que la vida de resurrección comienza ahora. Paul ends this powerful encouragement. He says, "Thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." This means that we live differently. We no longer are a hostage to fear. We are no longer bound by sin, and we're no longer intimidated by death. Pablo termina con estas poderosas palabras. Gracias a Dios, Él nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que vivimos de manera diferente. Ya no somos rehenes del miedo. Ya no estamos atados al pecado. Ya no nos intimida nada ni la muerte. So to live free from the fear of death is to live boldly. It means that we can forgive when it's hard. We can risk when it's scary. We can love when it's costly. Why? Because our King walked out of the grave, and we walk in his victory. Vivir libres del miedo a la muerte es vivir con valentía. Significa que podemos perdonar cuando se nos hace difíciles. Podemos arriesgarnos cuando da miedo. Podemos amar cuando es costoso. ¿Por qué? Porque nuestro rey salió de la tumba y nosotros caminamos en victoria con él. So freedom in Christ doesn't mean life is easy. It means that fear doesn't get to take the lead. It means that we can walk into hard places with peace. You can say yes to God's calling without knowing all the steps. You can live generously, love sacrificially, and serve joyfully, because your hope isn't what this life can offer, but in what Christ has already secured for you. La libertad en Cristo no significa que la vida será fácil, sino que el miedo no nos va a guiar a nosotros. Significa que puedes caminar por lugares difíciles, pero con paz. Puedes decir sí al llamado de Dios sin reconocer todos los pasos. Puedes vivir con generosidad, amar con sacrificio y servir con alegría, porque tu esperanza no está en lo que esta vida te puede ofrecer, sino en lo que Cristo te ha asegurado y ha ganado por ti. So let me tell you about a man that I once knew. He was an elderly gentleman in his 80s whose wife had just passed away a few years before. They had been married for over 60 years, and when she died, he was devastated. He told me, "For a while I felt like I was just waiting to die too." But something changed. One day he was sitting by her grave.
He said he heard a whisper in his spirit, "She's not here, she's with me." Permítame contarle sobre un hombre que conocí una vez. Era un anciano de unos 80 años cuya esposa había fallecido hacía solo un año. Llevaban casados más de 60 años y cuando ella murió, él quedó devastado. Me dijo, por un tiempo sentí que yo también estaba esperando la muerte, pero algo cambió. Un día sentado junto a su tumba, digo que escuchó un susurro en su espíritu. No está aquí, está conmigo. You see, that moment marked a turning point. He began to live again, not recklessly, but fearlessly. He started serving and loving those that God put in front of him. And I asked him, "What made you decide to do all of this?" Ese momento marcó un punto de inflexión. Volvió a vivir, no con imprudencia, sino con valentía. Empezó a servir y amar a quienes Dios puso delante de él. Y yo le pregunté, ¿qué te hizo decidir hacer todo esto? He smiled and said, "Because I'm not afraid anymore. I know where she is, and I know where I'm going. And until I get there, I'm going to live like someone who's already won. And when we live like that, free, fearless, and full of faith, it shows the world the resurrection power, what it really looks like." Sonrió y dijo, porque ya no tengo miedo. Sé dónde está, sé a dónde voy. Y hasta que llegue allí, viviré como alguien que ya ha ganado. Y cuando vivimos así, libres, sin miedo y llenos de fe, le mostramos al mundo cómo es realmente el poder de la resurrección. So let me ask you, what would your life look like if you weren't afraid of death? Jesus didn't rise from the grave for us to simply admire from a distance. He rose so that we could rise with him. Así que déjeme preguntarle, ¿cómo sería tu vida si no le tuvieras miedo a la muerte? Jesús no resucitó de la tumba para que simplemente lo admiremos desde la distancia. Resucitó para que pudiéramos resucitar con él. So we could be free from fear, so that we could stop living like hostages and start living like heirs. If you've never trusted in that resurrection power, if death still holds you hostage, you can be free today. Not by trying harder, but by trusting deeper. Let this Easter be more than a tradition. Let it be a resurrection. He is risen. Para que pudiéramos nosotros liberarnos del miedo, para que pudiéramos dejar de vivir como rehenes y empezar a vivir como herederos. Si nunca has confiado en ese poder de la resurrección, si la muerte aún te tiene como rehén, puedes ser libre el día de hoy. No esforzarte más, sino confiando más profundamente que esta Pascua de Resurrección sea más que una tradición, que sea una resurrección. Cristo ha resucitado. Ha resucitado en verdad. Aleluya. Amén. In Jesus' name, please stand and pray. Nos ponemos de pie para poder orar.